A ver. Ya está empezando a... Muy buenas noches a todos los participantes que recién ingresan a la sala. Un cordial saludo de parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Bienvenidos sean todos. Vamos a dar un margen para las personas que siguen ingresando. Ya tenemos a la profe Ani ya en línea. En segundos comenzamos, por favor. Les invitamos a todos. Vamos a continuar con la sesión 2 bajo la metodología de la anterior sesión. La profesora Ani va a dar el espacio para que los participantes puedan realizar las preguntas y nosotros les vamos a habilitar el audio respectivo. Comenzamos en un minuto más. En este momento nos han mandado varios mensajitos indicando que se están uniendo. Por favor, en un minuto comenzamos. Aprovechando las consultas que nos hacen en línea, en la página del Facebook hemos colocado los 3 enlaces de los grupos para que nos puedan hacer el seguimiento a través del WhatsApp, ¿no? De todas maneras, reiterarles, la programación se mantiene para el día lunes siguiente, la sesión 3, y el miércoles y jueves la sesión 4 y 5. Bueno, después ya de forma interna vamos a ir programando con la profesora la conclusión de las presentaciones con la sesión 6. Profesora, buenas noches. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida. El auditorio virtual es suyo. Un cordial saludo nuevamente. Listo, ahora sí. Muy buenas noches a todos. Un gusto de estar de nuevo compartiendo con todos ustedes. Hoy vamos a trabajar en los temas relacionados al componente biofísico. Voy a apagar el video para favorecer la proyección y ya cuando volvamos a las preguntas, entonces volvemos a tener la imagen. Deimar, Paulo, ¿está la presentación? ¿Ya la pueden ver? Así es, profesora. Ok, muy bien. Adelante. Bueno, en cuanto al componente, vamos a ver, ahora no quiero, aquí ya. En el componente biofísico que vamos a trabajar hoy, vamos a ver primero la parte de los aspectos hidrológicos y el sistema fluvial. Luego vamos a ver los aspectos bióticos y la relación entre caudal y organismos. El comportamiento del caudal natural es uno de los elementos básicos para conocer, ya que el caudal, o sea, el agua que se encuentra en el sistema, viene a ser realmente el hábitat para las especies o el recurso para los seres humanos. Conocer cuánta agua hay, cuánto está disponible, cómo varía en el tiempo, es de gran importancia
y es necesario tener, en la medida de lo posible, los registros de caudal propios del sitio, así como poder tener información histórica de ese sitio. En la descripción del sistema hídrico, en su condición natural, es muy importante el análisis del carácter del río, ya que este es dinámico y es producto de un ajuste entre los límites, o sea, los bordes, donde está, digamos, definido el cauce, y la dinámica del régimen de sedimentos, porque son los sedimentos los que van a participar en esa conformación del cauce. En ese sentido, los hidrólogos están muy familiarizados con el sistema de clasificación de Röntgen, que ha sido utilizado desde el 94 y sigue teniendo una gran vigencia. El utilizar esta clasificación nos permite ver si el río tiene un comportamiento, una condición relacionada a lo esperado según la zona donde se encuentra, si está en la parte alta de la cuenca, en la parte media, en la parte baja, y según diferentes componentes. Asimismo, poder ver si cumple con las condiciones de un río que no tiene regulación. Realmente, o sea, es tan importante desde el punto de vista de la ingeniería como también relacionado al hábitat de los peces o para proyectos de restauración y gestión de los recursos hídricos. Entonces, pues sigue siendo una herramienta de gran utilidad para tener esta referencia de cómo es el sistema hídrico. El caudal está muy relacionado con esa capacidad que tiene el río de transportar sedimentos. Y si bien muchas veces identificamos la presencia de sedimentos con una condición negativa, porque por ejemplo en el caso del agua potable, pues provoca que sea necesario realizar una serie de trabajos para poder tener el agua libre de sedimentos. Sin embargo, dentro de la dinámica del sistema ripario, la presencia de sedimentos está muy relacionada a esa capacidad de renovación de los ecosistemas, al transporte de los nutrientes y por lo tanto, digamos, a esa posibilidad de que los nutrientes lleguen a diferentes zonas del río. Y también está muy relacionado a la parte productiva. O sea, muchas zonas dependen de ese transporte de sedimentos para tener, digamos, zonas agrícolas de mejor producción. Si no existe el caudal suficiente para transportar los sedimentos, estos sedimentos se van a acumular y eso pues va a establecer, digamos, una afectación importante que ahora las vamos a sumar a otras afectaciones respecto a lo que ocurre en el río con los cambios en el caudal. En cuanto al caudal natural, necesitamos entonces realizar esa descripción del sistema hídrico en todas sus dimensiones. Necesitamos conocer las series de caudal acompañados de las series de precipitación, sobre todo cuando existe escasa información de caudales, entonces es posible trabajar con información de precipitación y bueno, todo esto pues se lo vamos a dejar mucho al campo de los hidrólogos, pero sí necesitamos resaltar esa importancia. También debemos analizar las condiciones de los caudales máximos y mínimos, las variaciones estacionales y cómo se comporta el cauce en esas variaciones estacionales, y luego también analizar el impacto que tienen los diferentes eventos
a nivel macro, como por ejemplo los eventos relacionados al fenómeno del Niño, el fenómeno de oscilación del sur. En este análisis del patrón anual de los caudales, es esencial poder identificar no solo lo que pasa, digamos, en un año, sino que en la medida de lo posible se tenga la mejor información. En esta primera figura tenemos ejemplos de lo que han sido, digamos, a nivel histórico, o sea, trabajo con promedios, lo que, por ejemplo, cómo se comportaría durante el año el caudal, por ejemplo, en un año donde está en una condición, digamos, de mayor afectación de precipitaciones, sea un año húmedo. En rojo tenemos, esas serían las líneas en blanco. En rojo tenemos cómo se comportaría en un año de condición normal, y en celeste cómo se comportaría un año seco. De tal manera que podemos ver que si nosotros tenemos mediciones de un solo año, vamos solo a ver un pedacito, digamos, de esa realidad. O sea, vamos a tener información fragmentada y vamos, por ejemplo, en este caso, a sacar conclusiones de que tenemos un sistema con mucha restricción hídrica, si es que estamos trabajando con la información de un año seco. Pero nos podemos hacer una idea de tener una gran cantidad de recursos si trabajamos con una condición de años húmedos. Igual, si solamente vemos el caudal como un dato permanente en el tiempo, o sea, nos quedamos de que en realidad durante el año podemos tener, digamos, una variación, una dinámica que nos da, digamos, una serie de puntos, de picos, que aún dentro, digamos, de toda la época lluviosa o de la época de mayores precipitaciones, vamos a lograr tener un promedio más o menos alto. Pero si solamente, ¿verdad?, trabajamos con esos tiempos, entonces igual nos vamos a hacer una imagen reducida de lo que realmente, qué condiciones tenemos realmente en el cauce. Igual, ¿verdad? Trabajando podemos identificar que tenemos épocas donde hay una restricción bastante importante de los caudales, y que esto puede originar situaciones de estrés de tal manera de que aún trabajando digamos, con un umbral, vamos a tener déficit en algunos meses del año. Y en el caso, por ejemplo, de la utilización de ese cauce, entonces vamos a tener una condición de estrés hídrico para las especies del río. Igualmente, si no tomamos en cuenta esas variaciones naturales del cauce, vamos, en el caso de que se dé una regulación, podemos establecer una regulación en un umbral en el cual no se van a producir las necesarias inundaciones que, digamos, van a un nivel de desborde y que van a estar alimentando humedales que dependen de ese desborde. Si bien son eventos que no se producen todos los años, por ejemplo, veamos aquí en unas secuencias de varios años, es una vez, o sea, unas pocas veces donde aquí tenemos 3 veces, por ejemplo, donde el cauce logra inundar esas planicies. E incluso en el 92 tenemos 2 importantes eventos. Entonces, o sea, este análisis es de gran importancia para conocer ese comportamiento del caudal natural.
Esa caracterización nos va también a ayudar a estimar la duración de los diferentes periodos de recesión, o sea, del tiempo, digamos, en los años en que pasa con umbrales menores o con condiciones, digamos, de eventos muy importantes. Cuando analizamos esos en una forma gráfica y lo convertimos en las características del cauce, entonces vamos a ver, o sea, por ejemplo, aquí lo que está en estas líneas de color celeste y que están señaladas es lo que podríamos definir como el cauce en su condición de mayor permanencia, donde digamos, va a estar presente como el 75% del tiempo. O sea que es prácticamente el hábitat con que las especies van a contar siempre. Sin embargo, con los diferentes eventos, este cauce se va a ampliar, o sea que el área útil de este cauce, lo que se convierte en hábitat, se va a ampliar. También noten que hemos usado otros colores para señalar ese cauce y en estos donde ya se ve con cafecito es porque a partir, digamos, de estos caudales ya va a estar presente una cantidad de sedimentos. E incluso vean que hay ciertos eventos donde van mucho más allá del cauce, digamos, del borde principal del cauce. Lo mismo, pero en forma de dibujo, ¿verdad? Donde bien podemos ver cómo ese hábitat se amplía en diferentes eventos y que en algunas ocasiones pueden ser, digamos, bueno, y vamos a ver luego con las preferencias de algunas especies que van a depender de que esto ocurra, en algunos casos 2 veces al año o que ocurra cada 8 años o en periodos mucho mayores. Cuando hacemos una regulación del cauce, entonces vamos a tener una situación en la cual vamos a condenar a ese sistema acuático y por lo tanto a todo lo que depende de él a mantenerse en un sector. Entonces, cuando en su condición natural el cauce puede, digamos, llevar en todos estos, digamos, diferentes opciones de caudal, en un sistema regulado solamente se va a dar esta otra situación en la cual va a ser muy inferior a lo que las especies necesitan. El caudal, entonces, es determinante en esta formación del hábitat físico. Y también necesitamos tener un conocimiento de toda la conformación del cauce, para lo cual se establecen secciones para poder posteriormente modelar, que es algo que vamos a ver en la cuarta clase, pero que exactamente nos dibuja cómo va a ser esa estructura del hábitat. En los aspectos bióticos, vamos a requerir la información de las especies, de la cual puede ser que tengamos suficiente información y de la cual está en la literatura, pero muchas veces esta información es general, entonces ocupamos estudios de campo del propio sitio del análisis. Y también podemos requerir de información que se encuentra en los diferentes informes o que nuestros investigadores tienen como experiencia. A veces tenemos la situación
de que nuestros investigadores no trabajan mucho publicando. Hacen muchísima investigación, tienen muchísima información, pero todo está en sus cabezas. Entonces, poder trabajar con esas cabezas lo hacemos a través de un panel de expertos, donde podemos entonces combinar la información publicada, la información propia de campo y la experiencia acumulada por los expertos. De ahí vamos a sacar un listado de especies de las cuales podemos seleccionar cuáles cumplen como especies indicadoras. Y a esas especies indicadoras vamos a identificar qué preferencias de hábitat tienen. Las preferencias de hábitat las vamos a relacionar a los mismos descriptores de caudal. Y aunque conocemos muy bien que son muchísimos los factores que una especie necesita para tener las condiciones óptimas, pero podemos relacionar directamente con caudal los descriptores relacionados a velocidad, a profundidad y al sustrato. En cuanto a los organismos indicadores de caudal, tenemos que diferenciar estos organismos de los organismos indicadores de calidad. O sea, vamos a buscar condiciones y características diferentes para seleccionar estos indicadores, ya que necesitamos que sean especies que por su susceptibilidad a la condición de caudal en el sistema acuático, nos permita que ellos reflejen características que cubren a muchas especies. Pero también podemos establecer como indicadores de caudal especies que tengan una importancia económica, como lo mencionaba el otro día con las especies de salmón en las zonas del norte, o que tengan una importancia ecológica, por ejemplo, que son base de la cadena de alimentos. En esto ha sido muy interesante los trabajos que hemos podido realizar con macroinvertebrados, donde podemos, o sea, no solo hay una mayor facilidad para su investigación, sino que también tienen una importante representación en la cadena de alimentos. O también especies que tienen una condición de vulnerabilidad y que la protección de esas especies es de gran importancia desde el punto de vista de conservación. Entonces podemos trabajar también con esas especies. Aunque muchas veces nos ocurre que estas especies que son especiales, digamos que son de gran importancia de conservación, son difíciles de ver. Entonces, las muestras que podemos tener con ellos para determinar las preferencias de hábitat a veces son limitadas. Pero bueno, vamos a conversar de cómo podemos resolver ese tipo de situaciones. A la hora de seleccionar las especies, entre todas aquellas que tienen relevancia, pues también necesitamos, como decía antes, buscar aquellas que también podemos ver con mayor facilidad, que podemos recolectar en el campo o de las que tenemos muy buena información. En otras ocasiones también no solo se trata de una especie, sino que se trata, digamos, del ensamble de la comunidad, ya sea de especies de peces, de ranas o de diferentes grupos de organismos. Entonces, cuando hablamos del ensamble, puede ser el objetivo el mantenimiento de la diversidad de ese sistema. En el caso de Costa Rica hicimos un trabajo para identificar en todos los diferentes grupos cuáles especies podrían ser buenas indicadoras de caudal. Y seleccionamos algunas especies de mamíferos, algunas especies de aves. En el caso, digamos, de los mamíferos,
Propiamente, digamos, bien dependientes del sistema acuático, tenemos la nutria. Nosotros no tenemos delfines en los sistemas riparios, solo en el sistema marino y en algunas veces que ingresan a las lagunas costeras, a los humedales costeros. Y entonces también tenemos murciélagos pescadores. Entonces, esos fueron los que se seleccionaron dentro de los mamíferos. En aves y mamíferos, lo que sí, digamos, fue muy importante es de que la dependencia del sistema acuático estaba más relacionado a que estén los peces. Entonces, si bien, por ejemplo, en el caso de la nutria era muy importante en algunos sistemas, lo que la nutria come era más importante para definirla como una especie indicadora. Bueno, en anfibios, varias especies de los diferentes géneros, esto está, digamos, relacionado a esta dependencia al sistema acuático. Pero digamos, lo que mejor ha resultado ha sido los trabajos con peces y con macroinvertebrados, entre los cuales seleccionamos varias especies. Prácticamente estas especies que seleccionamos son válidas para todo Centroamérica, pero algunas de ellas tienen una amplia distribución o especies del mismo género están distribuidas en otros países. Entonces, vale la pena comparar los resultados de la información de estas preferencias de hábitat del caso de las nuestras con lo que pueda ser utilizado en otros países. Para seleccionar esas especies hicimos un análisis tanto, digamos, de que fuera el hábitat abundante y la especie abundante, y también de qué manera era impactada esa especie con la pérdida de caudal. Entonces se le dio un puntaje, que en este caso el puntaje mayor lo tiene un pez de la costa, que está en la costa Caribe, que es muy apetecido por las comunidades, por la gente, tiene muy buena carne. Sin embargo, cuesta mucho verlo. Entonces, la especie que está de cuarta, que tenía un puntaje de 13, tiene condiciones de preferencia semejantes, pero es mucho más abundante. Entonces, en este caso, se seleccionó esta otra especie, que es la Agonostomos monticula, que es la que digo que tiene una amplia distribución en el continente y está en ambos litorales. Estas preferencias, ¿verdad? Las hemos relacionado tanto a la velocidad como a la profundidad. Y dependiendo, digamos, de la geometría del cauce y de la geomorfología, podemos identificar esas condiciones de profundidad y de caudal en diferentes secciones del río, estableciendo las descripciones del ecosistema basados en eso. Y es posible, digamos, modelar y predecir qué condiciones se van a dar a diferentes caudales según esos aspectos. Las preferencias de hábitat las relacionamos con la selección que hace una especie de determinadas condiciones. En este caso, velocidad y profundidad. Y también podemos establecer, digamos, algo específico o curvas de preferencia donde, digamos, vamos a ver que en determinados caudales se cumple con esas preferencias. Bueno, aquí para la hora de hacer el trabajo en el campo, entonces se identifica las especies indicadoras y se va marcando a qué velocidad y a qué profundidad se observaron. Este trabajo se puede hacer tanto con buceo, o con snorkel, si las condiciones del agua permiten la observación directa. Si no, se hace en forma indirecta, haciendo pesca, ¿verdad? Y contabilizando los parámetros de velocidad y profundidad, utilizando la misma metodología que se utiliza en las secciones que se utiliza en hidrología,
y en este caso se construye una curva de preferencia. Cuando tenemos los datos puntuales para cada individuo, entonces hacemos la valoración de la preferencia de hábitat, pero digamos, en una forma de selección. Bueno, aquí algunas de las tomas, ¿verdad? Tanto con el buceo, con tanque, ¿verdad? Cuando la profundidad es mucho mayor, pero cuando son bajas profundidades, entonces se puede hacer perfectamente con snorkel y también aquí viendo a diferentes condiciones de visibilidad. Ya en el caso de otras especies como los macroinvertebrados, entonces se hace igual con las mismas instrumentos que se trabajan en las colectas de estudios de inventario de estas especies, se hace igual, solo que se va llevando la información de en cada punto de muestreo las condiciones de velocidad de caudal y en este caso el sustrato ahora es esencial. En el caso de los anfibios fue muy interesante porque muchos anfibios pueden utilizar los cauces principales solo en la época de estiaje. En la época de, digamos, de mayores caudales, si ponen los huevos, ¿verdad? La velocidad los va a llevar quién sabe dónde, pero ellos van a aprovechar las zonas que se inundan, o sea, las lagunas laterales que se forman o en los casos como en los pantanales, donde la zona que se inunda y luego queda separada del cauce principal, es ahí donde ellos van a aprovechar. Entonces, la relación de preferencia de hábitat se hace de la poza lateral respecto al caudal principal. Y lo que se analiza es la permanencia de esas pozas y el ciclo de vida. En este caso, o sea, por ejemplo, una misma especie puede acelerar el crecimiento de los renacuajos digamos, a la estadio en que ya echan patitas, ¿verdad? Que puede durar, por ejemplo, en una condición normal hasta 20, 30 días en una especie. Pero si esas pozas laterales se secan muy pronto y solo están relacionadas a eventos que ocurren muy esporádicamente, a veces en cuestión de 10 días ya entra en el estadio de patas y ya de desarrollar pulmones. Entonces, bueno, en eso se están todavía continuando estudios porque realmente ha resultado sumamente interesante. El caudal, ¿verdad? Relacionado con las condiciones de fauna, ¿verdad? Está, digamos, también a la par de las condiciones de la geología local y de la morfología, dado, ¿verdad?, que todo eso va a determinar la forma y el tamaño del cauce del canal del río. También va a ser muy importante la distribución de los hábitats de rápidos y pozas, lo cual permite esa diversidad de hábitat y también un ensamble de especies más diverso. Y luego tenemos que va a dar una estabilidad al sustrato. Las especies han logrado desarrollar diferentes estrategias de vida y principalmente como una respuesta directa a toda esa variación del régimen de caudales. Por lo tanto, es muy importante mantener esos patrones naturales. Cuando en la clase anterior hablábamos de que no era bueno para el ecosistema hacer, digamos, un caudal puntual y mantener el caudal regulado todo el tiempo en ese mismo nivel, porque no da esos pulsos necesarios para desencadenar diferentes situaciones. Y pues esos patrones naturales van a contribuir a que exista conectividad en el ecosistema, lo cual es necesario para la viabilidad de las poblaciones acuáticas. El caudal va a determinar también toda la estructura
¿verdad? Del hábitat, cómo se distribuye la velocidad y la profundidad, va a determinar el área útil y el perímetro húmedo. Pero también va a determinar esa funcionalidad con el mantener esa conectividad longitudinal y transversal y el transporte de sedimentos que está relacionado a la presencia de nutrientes, como lo mencionamos antes. Es bien conocido, ¿verdad? Lo que se conoce en la parte, digamos, hidrológica como el continuum, ¿verdad? Del río, y en el cual vamos a identificar condiciones bien características, por ejemplo, en las cabeceras de los ríos, donde tenemos cauces pequeños, donde la vegetación casi cubre la bóveda, ¿verdad? Sobre el cauce, y hay un constante aporte de material nutriente en el río. Y ese material nutriente va a ser llevado aguas abajo a las diferentes partes del río. Si nosotros cortamos esa conectividad, o sea, cortamos ese flujo, entonces vamos a tener una situación de que las zonas bajas van a recibir o menos o ningún tipo de sedimentos y van a estar muy escasas, digamos, de nutrientes, ya que en las zonas bajas, a medida que el cauce se va ensanchando, la línea de vegetación va a quedar lejos del cauce principal y la bóveda sobre el río va a estar prácticamente despejada, de tal manera de que hay poca contribución de material sobre este cauce. Entonces, por eso la zona baja del río tiene una alta dependencia de la zona alta del río. Y esa conectividad no solo se pierde con la colocación de una represa, sino que, por ejemplo, si se realizara un trasvase de caudal a otro sistema, que aunque no haya una presa, no existe el suficiente caudal para mover el sedimento. Entonces, se va a dar una acumulación en las partes altas y las zonas bajas van a estar escasas de nutrientes. Esas variaciones que son periódicas, ¿verdad? Definen la dinámica del hábitat y la dinámica de las especies. Por ejemplo, esta es una fotografía tomada en el mismo sitio, en dos condiciones diferentes, y donde se puede, digamos, observar la gran diferencia que hay en las condiciones del cauce y por lo tanto todo lo que se va a convertir en hábitat o va a dejar, digamos, de estar como hábitat funcional. Entre los diferentes tipos de eventos que se van a relacionar al caudal, se les ha, digamos, denominado según la función que cumple. Entonces vamos a tener una serie de pulsos que lo que hacen es darle, como decir, el sustento diario al sistema, al río. Pero también vamos a tener algunas crecientes que mueven de tal manera no solo, digamos, el sedimento, sino también el lecho del río, que permiten provocar reconfiguraciones del cauce, y estas crecientes van a dar un continuo mantenimiento a este río. Y estas crecientes son también, activan los diferentes hábitats del río. Entonces, por ejemplo, estas pozas laterales que dependen de estas crecientes y son, digamos, como parpadeantes, ¿verdad? O sea, van a estar presentes en una época del año, desaparecen y tan pronto se dé otro evento, van a volver a formarse. Pero hay algunas de este tipo, digamos, de crecientes que son crecientes que totalmente
cambian, reestructuran el cauce, pero son aquellas que van a poder llevar hasta la última terraza del río, que son, digamos, esos eventos que pueden ocurrir cada 20 años y que incluso son de los que la gente se le olvidan, ¿verdad? Y que construyen a la orilla de esas terrazas y que después van a decir, es que esto nunca ha pasado, ¿verdad? Pero cuando se ve la historia de ese sitio, se va a identificar de que eso ocurrió hace 25 años, hace 20 años, pero que ya ahí la memoria se perdió. Sin embargo, hay especies que dependen exactamente de esas nuevas, de esas grandes crecientes. También hay otras, ¿verdad? Que están relacionadas a una condición promedio, o sea, son especies que siempre van a estar ahí, haya o no grandes crecientes. Y luego vamos a tener las especies que logran sobrevivir a condiciones extremas. Y estos extremos bajos muchas veces hacen una renovación total, digamos, de la composición de las especies del río o migraciones de las especies del río a sectores donde van a poder refugiarse y esperar a que la situación, digamos, de baja condición se recupere para volver a aparecer. En eso, por ejemplo, las migraciones que se dan entre el cauce principal y los afluentes está muy relacionado a esa pérdida de caudal en los afluentes. Así que, bueno, vamos a tener, por ejemplo, esto, digamos, en un ciclo anual, donde algunas condiciones de caudal son relacionadas a periodos de alimentación, de reproducción y de migración. Mientras que, por ejemplo, cuando baja mucho, son relacionadas solo a un mantenimiento de las especies. Y vamos a tener periodos muy secos donde va a estar relacionada a la migración de, por ejemplo, los alevines, como también creo que lo mencioné en la clase anterior, donde esas especies necesitan que baje mucho el caudal porque los huevos fueron distribuidos o traídos de las zonas altas hacia las zonas bajas cuando estábamos en esta época, en la época lluviosa. Pero cuando viene la época seca, los huevos se desarrollan y digamos, nacen los pececitos, nacen los alevines y estos empiezan a migrar aguas arriba. Si tuviéramos las condiciones de alto caudal, no pueden nadar contracorriente. O sea, esa migración solo se puede dar en esa condición. Eso también pasa con el camarón de río y con muchas especies de peces. Cuando hacemos una regulación de caudal y se disminuye el caudal, tenemos afectaciones muy importantes que son realmente, digamos, por las que todo este trabajo se ha realizado. Y tenemos, por ejemplo, los factores que se impactan. Bueno, es al bajar la distribución, al cambiar la distribución de la velocidad y la profundidad, va a disminuir el área útil, va a disminuir el perímetro húmedo. Hay un impacto en el transporte de sedimentos, como he dicho antes, o se quedan arriba, ¿verdad? Se acumulan arriba, o del todo se provoca una ausencia de sedimentos y nutrientes, y se afecta tanto la conectividad longitudinal como transversal. También afectando el mantenimiento de ecosistemas que dependen de estos eventos, como los humedales. Hay un impacto también bien interesante, que es el de producir un sistema estable, en el cual se afecta la estructura de las comunidades. Y a veces, digamos, si solamente utilizamos, por ejemplo, de que hay peces, ¿verdad? Si utilizamos como indicador la presencia de peces,
puede ser que al analizar el sistema, vamos a encontrar que hay una gran cantidad de peces, pero resulta que son solo aquellas especies que están relacionadas a un sistema muy estable, o sea, que son por lo general las especies que se ubican en las orillas de los ríos y o en sistemas de poco movimiento del cauce. Entonces vamos a cambiar un sistema con un arreglo de especies, digamos, que están adaptadas a corrientes muy altas por especies de aguas muy calmas. Y es lo que llamamos un sistema acuario. O sea, que sí tiene diversidad, tiene número de peces, pero la condición es totalmente diferente a la condición que naturalmente se encontraba en ese río. Esa pérdida, ¿verdad? En la dinámica, entonces va a afectar también esa dinámica de la conectividad y sigue siendo, digamos, un tema a resaltar el aporte, ¿verdad? Hacia las llanuras que están, digamos, relacionadas o que tienen total dependencia a esas inundaciones. Esta se me repitió. Bueno, esa sería la presentación de hoy para dejar el espacio a las... Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Para dejar el espacio a las preguntas. Muchas gracias, profesora. Bueno, vamos a ceder a las personas que levantaron la mano, por favor. De igual manera, a las que quieran hacer una pregunta oral, les vamos a habilitar el audio. Iván, por favor, adelante con su pregunta. Hola. Adelante, Iván, buenas noches. Hola, buenas noches a la presentadora, también a la ingeniera. Una consulta sobre los bioindicadores, sabemos que hay varias especies que tenemos y no podría hacer investigaciones con especies, digamos, pequeñas, especies microscópicas. Pero, ¿podría repetir la pregunta porque no la escuché bien? Disculpe. En cuanto a las especies que ha mencionado, ¿sí? He visto especies que son en todos los ríos que maneja, pero microscópicamente es como las algas, algunas especies que son microscópicas. ¿Se tienen investigaciones? Hay poca información en realidad, o sea, hay información de la presencia de las algas, pero no se ha hecho la relación entre caudal, ¿verdad? Y la presencia de ellas, o sea, no se ha trabajado en esas preferencias. Y en general, en la parte de vegetación, en total, o sea, tanto también el impacto en la vegetación ribereña, la presencia, digamos, de las algas, no solo las que están en la columna de agua, sino también las que se ubican en las rocas. O sea, realmente se ha hecho poco trabajo con esas especies. Esa es todo un área abierta para investigación. Yo soy formadora de ingenieros forestales y he estado un poco promoviendo a que algunos se animen a analizar hacer ese trabajo de las especies indicadoras de vegetación que se pudieran utilizar, porque además están ahí, ¿verdad? Siempre. Entonces, incluso a veces como podría ser más fácil de realizar el estudio de campo que el de las especies de fauna. Entonces sí es todo un área para trabajar. Ya, muchas gracias. Gracias, Iván. Vamos a habilitar a Diego, por favor. Buenas noches. Adelante, Diego. Ya, bueno, buenas noches, muchas gracias. Muy buena la presentación, Ani. Mis consultas son bien puntuales. Tengo tres
La primera, en su experiencia, ¿con qué magnitud de persistencia se puede determinar los caudales inicialmente, caudales que permitan la conservación del ecosistema, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuántas muestras se requieren para conformar una curva de preferencia? Y la tercera pregunta, en el caso de un proyecto que deriva el agua de un río y posteriormente lo vuelve a aguas abajo, en un tramo posterior lo vuelve a restituir, ¿cómo se determina si el tramo de desecamiento es significativo o no? Ok. Bueno, respecto a la pregunta relacionada o sea, la información del caudal, ¿verdad? Que con cuánto podemos estar tranquilos, ¿verdad? O sea, ¿qué necesitamos para tener información? Bueno, siempre va a ser lo mejor que se pueda. Cuando veamos las diferentes metodologías, vamos a ver, o sea, que algunas de ellas requieren series de caudal de 50 años, ¿verdad? Para que funcionen con información que, digamos, que corresponda, o sea, que le dé a uno la seguridad, la tranquilidad, ya se me fue la palabra. Pero hay dos metodologías que permiten trabajar con lo que usted tenga. Solo que de una vez le va a dar cuál es el nivel de credibilidad de esa información, ¿verdad? Pero sí le permite trabajar con lo que pueda. Y esto es importante, ¿verdad? Porque no podemos esperar tener 50 años de información para poder resolver un conflicto relacionado al caudal. En el caso de las muestras para poder establecer las preferencias de hábitat, igual, en dos de las metodologías se trabaja en una forma diferente. Esas sí las voy a explicar un poquito. Es que casi siempre lo hago seguido, ¿verdad? Entonces, porque a veces son 2, 3 horas de clase continuas, entonces de una vez salvo esa pregunta que siempre va a salir. Pero ahí lo que se establece es de que se definen rangos, qué es lo óptimo, qué es lo regular y qué es lo inadecuado para una especie. Y se puede trabajar con lo que los expertos conocen de esas especies y se dan esos rangos en una forma teórica. A medida que se hace la investigación y se recaba información de campo, se va comparando la propuesta teórica con la propuesta real de información de campo y, digamos, se van ajustando esas preferencias. Pero exactamente, se puede empezar con una propuesta teórica y eso, bueno, a través de un panel de expertos donde, al igual que hicimos con la selección de las especies indicadoras, que fue, digamos, basada en el conocimiento de todos los que sabían de peces, de todos los que sabían de macroinvertebrados, los separamos en grupos, pero también les solicitamos que nos dijeran qué era óptimo, qué era regular y qué era inadecuado para velocidad y para profundidad y sustrato de todas esas especies. Entonces construimos esas reglas teóricas y con esas reglas teóricas empezamos a trabajar. Entonces ahí, digamos, resolvemos un poco la falta de información. Cuando se tiene información, una maravilla, ¿verdad? Porque entonces sí se puede, digamos, ya se tiene la certeza de que estamos trabajando con algo muy cercano a la realidad. Y la otra, ¿cuál era la tercera pregunta? Sí, le puedo volver a repetir, ¿no? Sí. Ya, bueno, en el caso de proyectos que utilizan el ya me acordé. ya. Ya me acordé, era la del cauce. Sí. Bueno, también eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Es que me da pena estar pasando para adelante, pero no importa. Cuando, digamos, hay que tomar en cuenta digamos, esa derivación que se hace del caudal y la restitución. Entonces, la distancia que hay entre
la derivación y la restitución le vamos a llamar el caudal crítico, el cauce crítico. Y ese cauce crítico se estima dependiendo también de si hay otros aportes o no. O sea, por eso cada situación va a ser muy particular. Pero a partir de la restitución, muchas veces pensamos de que ya se restituyó el agua y tranquilos. Pero dependiendo del tipo de regulación, del tipo de funcionamiento que tenga esa planta, va digamos, a restituir total o parcialmente o solo durante unas horas al día. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Eso vamos a trabajar, digamos, toda la conjunción de factores de qué es lo que hay que tomar en cuenta para determinar el caudal ambiental. Eso entonces vamos a ver en conjunto, pero sí es un elemento crítico, ¿verdad? El establecer ese cauce que va a tener, digamos, el mayor impacto y la otra parte que va a estar asociado a cómo funcione, ya sea si es un proyecto hidroeléctrico o si es un acueducto o un proyecto de riego, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas sí hay que tomarlas en cuenta. Muchas gracias. Le rogaría si se pudiera una última consulta más, por favor. Sí, está bien, claro. Ya, bien, creo, bueno, en mi criterio que para justificar un caudal ambiental es importante considerar los servicios ambientales, ¿no? Que brinda ese caudal, bueno, en sí el ecosistema fluvial, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en su experiencia, ¿qué servicios ambientales son los que proveen los ríos y que deberían de ser, digamos, los puntos de interés al momento de hacer una justificación sobre el por qué es importante mantener un caudal ambiental? Correcto. Sí, la siguiente clase es la que vamos a ver todo el tema, vemos esos dos puntos, el tema social y qué factores hay que tomar en cuenta ya completo, ¿verdad? Porque hoy nos daba tiempo solo para el físico, o sea, para el biofísico, es la parte de causa y la parte de especies. Pero exactamente el tema social depende de los servicios que ese río da, ¿verdad? Y en qué secciones del río los da. Entonces, bueno, una de las metodologías que hemos trabajado, exactamente, se hacen sectores en el río según usos en común y se definen igualmente las preferencias, se traducen a caudal, o sea, se traducen a profundidad, a velocidad y en ancho del río también. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de navegación o actividades deportivas como el rafting, que en este país es importantísimo, o otros usos que nos han salido, ha sido importante, por ejemplo, hasta el límite entre propiedades. Si el caudal baja, las vacas se pasan de una finca a la otra por el río. Entonces eso es, digamos, un factor de conflicto. Entonces se hace un análisis de los usos que se realizan en el sitio, se hace una valoración de la importancia que tienen, ya sea si es por sector o si es por toda la cuenca, y esos usos son los que se van a modelar. E incluso se puede hacer, digamos, el modelaje para la parte alta, para la parte media, para la parte baja, e incluso puede hacerse como por sector del río. A veces hay usos que se dan en un borde, digamos, en la margen izquierda, y que no se dan en la margen derecha. Entonces, si eso ocurre, también hay que diferenciarlo, pero vamos a trabajar. En los diferentes documentos que están en la página de UNESCO que les señalé en la clase anterior, ahí hay unos que están relacionados a las metodologías que permiten hacer ese análisis social. Pero igual lo vamos a ver un poquito más en la próxima clase. Gracias, profesora. Adelante, Roger, con su pregunta, por favor. Gracias y buenas noches a Ani. Son dos situaciones. Uno es una consulta y otro una petición. En principio, la petición es si tuviera ella
pueda proporcionar bibliografía referida a la clasificación de corrientes de agua por el método de Röntgen, que es muy Correcto. importante para lo que es la restauración de cursos y que realmente no es muy fácil de conseguir. Esa es una petición. Y la otra es Bueno, una... sí, Adelante. le contesto ese antes de, porque ese documento también está en la biblioteca de la caja de herramientas. Está completo el documento original. Perfecto. Y la otra es la consulta. Este es desde un punto de vista, yo como ingeniero civil, eh, tengo entendido que usted ya tiene experiencia en lo que es o ha trabajado en Bolivia. Se me ocurría preguntarle, en la región del altiplano, ¿qué tipo de especies, ya sean animales o vegetales, podríamos considerar cuando hacemos un análisis tomando en cuenta los factores biológicos? Bueno, Cuéntenos. sí. O sea, por ejemplo, en los ríos que van hacia el lago Titicaca, digamos, me llamó la atención una serie de, bueno, algo que jamás me hubiera esperado yo, que hubiera ranas, ¿verdad? En esas regiones, con esas temperaturas. Pero hay, bueno, digamos, las especies propias del sitio, o sea, en realidad hay que seleccionarlas, o los indicadores hay que seleccionarlas de acuerdo a la importancia de ese lugar. Yo no tengo ahorita así como la lista de las especies, pero es como decir un trabajo que se puede realizar más adelante. Bueno, cuando estuve allá en Bolivia fue principalmente para dar un curso junto con otros colegas sobre este tema, sobre el caudal ambiental, pero era un curso internacional, entonces pudieron participar muy poquitas personas de Bolivia, aunque habían bastantes, pero el curso tenía un cupo muy limitado, pero sí tenemos planteado poder continuar. Entonces sí habría que analizar y yo creo que los biólogos de allá tendrían muchísimo más competencia para identificar y definir cuáles especies son las que pueden utilizar como indicadoras. Incluso, digamos, uno puede colaborar con la parte metodológica, pero el conocimiento de especies la tienen los colegas de allá. Perfecto, gracias. Gracias, Roger. Adelante, Boris, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, Adelante. Muy buenas noches. Ingeniera, buenas noches. Quería hacer una consulta. Según su experiencia, ¿qué tipo de obras civiles se podrían considerar para no interrumpir el ciclo natural de los peces? En realidad, como en muchos casos, cuando ejecutamos, por ejemplo, proyectos hidroeléctricos, se construyen el tema de diques de contención para el tema de sedimentos. Entonces, ¿qué tipo de obras se podría considerar para no interrumpir el ciclo natural de los peces? sí, sobre todo cuando hay presencia de especies migratorias, hay varias opciones. Igual todo depende del tamaño de la pared, de la ubicación, ¿verdad? Del proyecto con respecto a la cuenca. Pero bueno, hay escaleras de peces. Lo que pasa es que es algo que el diseño tiene que estar muy adaptado al tipo de especies y, o sea, son especies que pueden subir, que pueden saltar, pero también a las características propias del proyecto. O sea, en eso se ha trabajado bastante para salmones, para truchas. También nosotros aquí intentamos uno, pero al final, digamos, se tomó la decisión de una medida diferente, que era los ascensores. Y esto, bueno, lo he visto funcionar en Suecia, que o sea, son realmente ascensores para los peces. Son cajones, ¿verdad? Donde en el cauce ellos llegan al punto muerto, ¿verdad? Donde se encuentran con la pared de la represa y entonces ahí son eh, canalizados a entrar a ese cajón. Y el cajón sube con todo y agua, ¿verdad?
los llevan a la parte alta de la represa y de ahí los movilizan dependiendo, digamos, del tipo de especies. En el caso nuestro no nos funcionaba porque las especies son de corriente y al pasar al embalse, o sea, ya es un lago, ahí eso ya no les gusta. Entonces teníamos que llevarlas en una lancha con, con fondo de red hasta la cola del embalse. Entonces, bueno, al final se decidió que no se iba a hacer eso, sino que se asumió el impacto y se pagó, digamos, se comprometió una compensación para proteger el río, digamos, hermano, el río afectado, y declararlo como un río libre de barreras. Entonces, digamos, fue una decisión diferente. Pero sí hay varios mecanismos, pero cada sitio requerirá un diseño especial, ¿verdad? Porque también no puede ser un ángulo muy pronunciado, o sea, Así es. sí, entonces ellos tiene que estar de acuerdo a las especies, de acuerdo al lugar, pero sí hay opciones para ese tipo de escaleras y pasos de peces. Así es. Muchas gracias, Ani. Con gusto, sí. Bueno, cedemos las preguntas a las personas que han escrito en el chat. Vamos en orden. Bueno, Brendy Torrico hace un comentario. Si hay menor cantidad de caudal, hay menor transporte de sedimentos por la velocidad. ¿Y el caudal en qué afectaría? Pregunta Brendy Torrico. Correcto, sí, sí. Al disminuir, digamos, el caudal, entonces ya, digamos, los sedimentos no van a poder ser transportados. Entonces, se requiere una cierta velocidad y cierta condición del cauce para que esos sedimentos sean transportados. Entonces, bueno, en esos casos se darían acumulaciones, ya sea en los sectores que llamamos pozas, o incluso, digamos, en sectores en las orillas o en la parte de la cola del embalse, en esos casos de que hay un embalse. Pero sí es, digamos, altamente dependiente, ¿verdad? De la velocidad, la capacidad de mover el, el sedimento con el caudal. O sea, si es menos, se acumula, ¿verdad? Y igual si la velocidad disminuye muchísimo, entonces se sedimenta y se va acumulando en los diferentes sectores del río. Gracias, profesora. Weimar, bueno, acomodando su pregunta, ¿cuál sería su... Ah, perdón, es que hay algo más de ahora que leí la pregunta, él sí pregunta en qué se afecta, ¿verdad? Entonces, por un lado, ¿verdad? Al acumularse sedimentos en ciertos sectores donde normalmente no se acumula, entonces se puede dar una afectación de los microhábitats, por ejemplo, donde se forman cuevas o espacios donde los diferentes organismos digamos, se resguardan de altas velocidades, pero al acumularse de sedimento, entonces ya se anula, digamos, la posibilidad de ocupación de esos espacios. Pero también aguas abajo se disminuye la presencia de nutrientes, pero también se empieza a dar la erosión del cauce. O sea, al venir aguas más limpias, entre comillas, ¿verdad? Aguas sin sedimentos, entonces va a erosionar el cauce y también se produce una modificación de las características del cauce. Digamos, esos son indicadores bien importantes que se trabajan, ¿verdad? Como elementos para analizar los impactos, ¿verdad? En el momento que las características, por ejemplo, que empieza a erosionarse, que se empieza a perder, incluso pérdidas de terrenos. Hay fincas que se les va 500 metros dentro del río, o sea que año a año van perdiendo por esa condición de que al llevar el agua limpia, va erosionando y va perdiendo la condición del cauce. Ahora sí, el que sigue.
Gracias, profesora. Más que todo, Weimar pregunta referente a su opinión a la actividad de extracción de áridos. ¿Cuáles son sus experiencias y si las recomendaría? Bueno, esa parte es bien complicada, ¿verdad? Porque cuando se hacen las extracciones de cauces, de lo que, o sea, no es total oposición, ¿verdad? Porque sí es importante, ¿verdad? Que son materiales que se necesitan. Sin embargo, lo importante es poderlos utilizar en la época en que están, digamos, que son disponibles y hacer, un análisis de cuánto va a afectar la característica propia del hábitat. O sea, que se puede hacer una utilización de una cantidad limitada de materiales y permitir, digamos, de que al año siguiente, cuando vengan otra vez las lluvias y las crecientes, van a renovar, digamos, ese lecho y van, digamos, a estar recargando de material. Pero si se hace una sobreexplotación, entonces, digamos, lo que va a ocurrir es que el sector siguiente del río no va a tener ingreso de material y va a haber, digamos, un impacto importante en la condición principalmente del hábitat. En el caso de los macroinvertebrados, todo lo que son especies de fondo, se van a ver fuertemente impactadas por esas extracciones. Gracias, profesora. Mirta pregunta, ¿cuál es el tiempo mínimo recomendado de levantamiento de datos Bueno, hidrológicos? como les decía, todo depende de la metodología que se va a utilizar. Digamos, mi punto es que alguna información es mejor que ninguna información, pero siempre, entre más información, siempre va, digamos, a favorecer de que lo que estemos proyectando va a tener, digamos, una mayor base. Algunos de los programas traen digamos, su indicador de análisis de la calidad de la información y le va a indicar, de una vez, digamos, le saca las señales, le dice, bueno, está trabajando con información muy limitada y las proyecciones o lo que usted está simulando tiene esta limitación, ¿verdad? Entonces, muchos de los programas ya vienen con esa información que le dice a uno si está trabajando bien o no puede trabajarla así o busque otra información. En este Gracias. caso, ¿verdad? Es como trabajar, ¿verdad? Como hacer pan sin saber con cuánta harina se cuenta, ¿verdad? O, por ejemplo, proyectar de que va a tener, de que va a venir los cargamentos de harina de donde se requiere y pasa algo como hoy, ¿verdad? Como estamos en esta situación ahora y no entra esa materia prima. Eso es, digamos, lo que pasaría con poca información, de que vamos a proyectar que tenemos agua, que tal vez estamos trabajando con uno de esos años que fueron años húmedos, pero luego van a venir 7 años de bajos caudales y entonces el proyecto jamás va a llegar a producirse, nunca vamos a saber exactamente con qué vamos a contar. Gracias, profesora. Bueno, aquí Cristian Segovia habla de la compensación en el caso del tema de peces en proyectos de presas. Cambiar especies de corriente por especies de agua detenida como una medida de compensación ambiental. ¿Funcionaría esto? Es lo que pregunta. Sí, eso se ha utilizado en muchos países. Bueno, hay una experiencia bien interesante en México, donde incluso se hizo toda una sectorización y digamos, se les dieron concesiones para utilizar las especies que sembraron en el embalse. Pero en algunos lugares ha funcionado y en otros no. O sea, por ejemplo, hay lugares donde la gente nunca se acostumbró a esas otras especies, o sea, no se venden, la gente no las quiere comer. Entonces, depende mucho de esa apertura social, cultural, ¿verdad?
para hacerlo, pero en algunos lugares ha funcionado muy bien, pero en otros no. Gracias. Un comentario de Limbert referente a la utilización de algunos equipos acuáticos en la determinación de bioindicadores. Pregunta su factibilidad y alguna información adicional. Perdón, es que, ¿cómo se llama? Para ver si la... O sea, ¿qué equipo fue el que utilizamos? Es la pregunta. Pregunta más que todo de forma general, ¿no? Si es factible la utilización de algunas herramientas acuáticas en determinación de bioindicadores, ¿no? Lo denomina drones acuáticos. Ah, sí. Bueno, sobre todo en el levantamiento de las secciones, hemos utilizado, bueno, por ejemplo, en sitios que tienen altas profundidades. Bueno, esas laminitas no las puse, ¿verdad? Pero sí hemos utilizado para poder hacer el levantamiento de la sección y también con radares, ¿verdad? Para poder identificar los grupos de peces, a dónde están ubicados, sobre todo en las zonas que tienen más profundidad. Sí, o sea, todo lo que se está utilizando ahora para mejorar la información hidrológica, igual se puede utilizar para estos estudios. Profesora, muchas gracias. Bueno, hay unos comentarios en el chat, ¿no? Qué importante es el tema de contar con profesionales biólogos para que puedan intervenir en el diseño de los proyectos, en este caso presas y embalses. Eso resulta muy Sí, importante. sí, definitivamente digamos, el poder establecer equipos interdisciplinarios es de suma importancia. Y no solo la parte biológica, ¿verdad? Sino también la parte social cultural. O sea, vamos a ver en la próxima clase que digamos, ese ha sido el tema que más ha dificultado ingresarlo dentro de las metodologías de caudal ambiental. Sin embargo, ya hay muchas metodologías que incorporan, miden, analicen y modelan, ¿verdad? El tema social dentro de las metodologías. Y definitivamente, bueno, la parte biológica, ¿verdad? Se requiere, o sea, se requiere que estén los biólogos ahí trabajando en conjunto con los ingenieros para poder trabajar. Y también los forestales, o sea, porque como les decía antes, todavía queda un campo importante en lo relacionado a la vegetación acuática, de cómo se impacta. Por ejemplo, al disminuir el caudal, las especies que están en la orilla, en el borde del río, pierden su contacto con la humedad, ¿verdad? Del suelo, porque la tabla de agua va también a ser impactada con la disminución del caudal. Entonces, por ejemplo, muchas veces vemos que los árboles que estaban en la orilla se empiezan a caer, ¿verdad? Porque ya el sistema radical pierde contacto con el perímetro húmedo. Y entonces, esas, por ejemplo, serían las especies que podemos utilizar también como indicadores, o sea, cuánta agua necesita para que eso no ocurra. Eso es un tema que está ahí abierto todavía. Gracias, profesora. Bueno, invitar a los participantes si tuvieran alguna duda o consulta para, caso contrario, para poder finalizar la clase del día de hoy. Bueno, no tenemos ninguna participación, profesora Ana. Sí. Le agradecemos nuevamente por el conocimiento impartido y bueno, pues quedamos atentos para la siguiente clase el día Sí. lunes, profesora. Muy bien, con todo gusto. Maki Chávez preguntó sobre lo de las experiencias de reventazón. Y entonces en la última clase les voy a presentar un poquito más digamos, como estudio de caso, ¿verdad? Como uno de los estudios de caso de los diferentes temas que tuvimos que resolver relacionados a esto del caudal.
Perfecto. Bueno, entonces, muy buenas noches y muchas gracias a todos por su presencia y su interés. Gracias, profesora. Bueno, un cordial saludo a todos los participantes. Muchísimas gracias por estar, por su presencia. Los invitamos a seguir a través de las redes sociales las programaciones con con los otros docentes de diferentes temáticas. El tema del curso de riego Sigopram se ha postergado. Justamente hemos hablado con el ingeniero Juan Osorio. Tenemos unos días más para poder reorganizarnos, así que los invitamos a seguir en los grupos y también la información que se les pueda brindar vía correo electrónico. Muchísimas gracias nuevamente, profesora Ani. Un cordial saludo a todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches.